Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga a todos allá donde están en casa, que estén teniendo un excelente día, que hayan tenido una excelente semana y que tengan un excelente mes, independientemente del día, el momento en que nos estén escuchando. Como recordarán, tenemos que grabar esto con muchísima antelación, es decir, para que este mensaje les llegue un domingo, yo tengo que grabar 2 días antes, porque lleva todo un trabajo. Tal vez usted no lo notará a la hora de ver esos 35, 30, 25 minutos, porque mi esposa hace todo un trabajo en el que no se van a notar algunas cuestiones, imperfecciones, algunas malas pronunciaciones, por ejemplo, y algunas cuestiones que se hacen por cortes y que mi esposa se encarga con todo el amor del mundo de editar, ¿verdad? De manera que usted le llegue de la mejor manera este video, ¿verdad? Y que sea más aprovechable para usted. Es decir, cada momento que usted abre su teléfono celular, encuentra nuestro mensaje y le da play, que cada minuto de esos pues llegue lo que usted necesita efectivamente tener ahí. Entonces corregimos muchos errores y muchas cosas que siempre van a pasar. La edición de audio y video es algo que siempre se tiene que dar de todas formas. Entonces les hago esta aclaración, ¿verdad? Para que siempre en que me escuchen, tal vez usted está escuchando de día y yo le digo buenas noches, o tal vez usted está escuchando en la noche y yo le digo buenos días. Entonces hemos tratado de irnos acomodando, porque todo esto de grabar desde acá ha sido todo un reto. Para mí, principalmente ha sido todo un reto acomodarme, porque no es lo mismo, por supuesto, estar hablando y exponiendo, ¿verdad? Dirigiéndome solo a un punto fijo como lo es la cámara de un equipo de tecnología, a estar pues en nuestros servicios generales compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Entonces, para muchos que hemos tenido que entrar en esta modalidad, ustedes no se entenderán que ha sido todo un desafío, pero que bueno, es parte de lo que tenemos que hacer para que la palabra de Dios llegue hasta sus hogares, y ese es nuestro cometido. Bien, habiéndoles dicho esto, una vez más, les bendecimos en el nombre de Jesús a todos y a todas los que son parte del Ministerio Vida Internacional, igual los que son parte de Iglesia Vino Nuevo allá en Ubita, y de igual manera los que son parte de Iglesia Casa de Oración en Higuito Desamparados, nuestra cobertura espiritual. Que el Señor les bendiga a todos y bienvenido a este viaje tan hermoso que está basado en la palabra del Señor. Iniciamos ya, este es nuestro capítulo 5 de mensajes que vienen dentro de una serie que se llama Hijos de Dios, y hemos concientizado algunas cosas. La última de ellas, ¿verdad?, que fue en la que estuvimos conversando y en la que estuvimos abordando la palabra del Señor, es que, bueno, la antepenúltima, perdón, si somos hijos de Dios, tenemos que tener comunión con el Padre. Ese fue el capítulo 2. Si somos hijos de Dios, se nos tiene que notar. Ese fue el capítulo 3. Si somos hijos de Dios, entonces tenemos que mostrarlo principalmente con nuestros hermanos. Ese fue el capítulo 4. Hoy vamos a iniciar y arrancar desde el capítulo 14, del verso 2 de la primera epístola del apóstol San Juan. Así que oramos para iniciar. Padre, te agradecemos. Esta noche estamos muy agradecidos contigo por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Que donde sea que este mensaje vaya a ser escuchado, iniciando desde los hogares de mis hermanos, sea una bendición y les lleve a ellos a estudiar más, a ir más a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que con esto nuestras vidas se edifiquen y crezcan para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Aquí estamos felices, llenos de gozo, contentos, fortalecidos, sabiendo que es un gozo enorme ir a tu palabra y todo un privilegio maravilloso. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Bien, hermanos, arranquemos. Entonces váyase por favor a la segunda epístola del apóstol Juan. Vamos a arrancar desde el verso 14. Dice así: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Verso 15. Pon atención. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bien, ¿qué vamos a enfatizar en esta noche? En nuestro capítulo 5 ya, en nuestra serie Hijos de Dios. Primero tengo que decirles lo siguiente. Recordamos que la primera epístola, esta que estamos basándonos del apóstol Juan, nos la está escribiendo un hombre que se preocupó por entender el amor de Dios. Un hombre que se preocupó por estar tan cerca de Jesús,
de manera que pudiera captar, de manera que pudiera absorber, asimilar todo lo que había en el maestro y que le fuera a funcionar a él para sostenerlo el resto de sus días como un cristiano, hijo de Dios convertido al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Juan fue inteligente. Él fue un hombre que siempre supo buscar de Jesús lo que los demás no veían, lo que los demás pasaban tal vez desapercibidos, no que quisieran hacerlo, sino que estaban viendo la vida de Jesús y la acción de nuestro Maestro desde diferentes puntos de vista. Recordemos que aunque la profesión común de ellos era pescadores, por ejemplo, Pedro fue pescador, Juan también fue pescador, pero tenemos a un Mateo que era recaudador de impuestos. Tenemos a un Lucas que era médico. Entonces la perspectiva de ellos era muy diferente y ellos escribieron desde su perspectiva. Y no es que ellos quisieran obviar algunas cosas, ¿verdad? O que conocieran menos a Jesús que los demás, sino que Juan en su perspectiva quiere resaltarnos aquella divinidad, aquella deidad irrefutable de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, al punto de poder enseñarla a los cristianos de su época, de poder transmitirla a los cristianos de su época de una manera más congruente, de una manera más profunda, para que ellos entendieran no solo que Jesús hacía obras milagrosas, no solo que él hacía milagros, no solo que él era el Salvador, sino por qué. Y ese por qué venía desde su naturaleza misma. ¿Qué hacía tan importante a la persona de Jesús para ellos? ¿Por qué? ¿Qué encerraba ese Jesús? Entonces no es por nada, ¿verdad?, de extrañar que encontramos a Juan abriendo un evangelio como por ejemplo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En el principio. Increíble. Entonces la perspectiva que Juan tiene nos lleva inmediatamente a pensar en aquella profundidad de la deidad del Maestro, ¿verdad? En el principio, como cuando inició en Génesis, en el principio Dios. Y ahora Juan nos dice exactamente lo mismo, como quien iniciaron Génesis en el Nuevo Testamento. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y este verbo nos fue hecho carne. Y aquí entra, recuerdan lo que habíamos visto, una reseña respecto a lo importante y a lo que involucraba todo el tema expiación y expiatorio que realizó Jesús mismo en su persona. Ahora, en el verso 14 está escrito lo siguiente: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Recordemos que Juan se está dirigiendo a una comunidad de cristianos, donde hay madres, esposas, abuelos, abuelas, padres, tíos, hijos e hijas, sobrinos y demás. O sea, una comunidad como tal. Entonces él está escribiendo y dice: yo les estoy escribiendo a ustedes, padres, a los que son responsables de las familias, a los que van a la delantera, a los que tienen la responsabilidad y el sacerdocio espiritual en sus hogares. Por eso es tan importante la figura del sacerdocio espiritual en los hogares. Y muchas veces, donde no hay un padre, hay una madre, pero alguien tiene que llevar adelante el sacerdocio de ese hogar. Y en el orden correcto, nosotros los varones, los cabezas, ¿no? Ahí está entonces centralizada la responsabilidad. Y él dice así: les escribo a ustedes, padres, porque conocieron al que es desde el principio, aquel que en el principio, donde en el principio creó Dios los cielos y la tierra, donde en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, aquel que es desde siempre, al verdadero, al original, al que es de verdad, el que no es una imitación, el que no te vende una falsa expectativa, el que no te vende una falsa idea de la vida. A ese ustedes lo conocen. Por eso les estoy escribiendo a ustedes, porque ustedes conocen a ese Dios. Entonces él nos está diciendo ahora a nosotros, y es lo que les quiero transmitir, él nos está escribiendo, Juan nos está dando a nosotros una reseña. Señores, les estoy escribiendo a ustedes, hermanos amados, en este tiempo, en medio de tanto pecado, en medio de tanto desorden, en medio de tanta maldad, en medio de tanta situación tan difícil, en medio de una emergencia médica, en una emergencia sanitaria llamada COVID-19, les estoy escribiendo a ustedes que tienen la responsabilidad de utilizar el conocimiento que ya tienen. Oiga, qué importante. Juan no les está diciendo: les estoy escribiendo a ustedes
para que conozcan. Él dice, les estoy escribiendo a ustedes padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Por eso les dije en la introducción a este mensaje que a toda esta serie, que Juan, aparte de que su epístola es prácticamente toda una cátedra, todo un discurso, se lo dirige a gente que ya conoce la palabra, a gente que tiene cierto fundamento en la fe. Vea qué importante. Y ahora pasa y dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Los padres conocen este conocimiento que los padres tienen de aquel que es desde el principio. Este conocimiento le fue transferido a sus hijos, que son los jóvenes y que están permaneciendo. Mira qué importante. Entonces no perdemos de vista nuestro principio de iglesia. La iglesia es una institución, es toda una entidad, es todo un sistema, es todo un proyecto de vida como tal, porque la iglesia comienza en nosotros, y si la iglesia comienza desde nosotros en casa, entonces quiere decir que las iglesias comienzan en las familias. Así que si usted es familia, usted es iglesia. Si usted es un individuo, es una iglesia. Y de cada individuo se va conformando la iglesia y pasa y pasa y pasa a más y más corazones hasta el punto de conformar toda una comunidad que cree en un Dios verdadero, que ama a un Dios verdadero, que profesa un Dios verdadero y que por lo tanto los que están al frente de estas casas enseñan de este Dios verdadero a sus hijos. Les he dicho en algunos mensajes anteriores, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Esta es la máxima que en la tradición judía se enseña a los hijos. Un judío ama, un judío suspira, un judío anhela ver a sus hijos enseñados en base a que Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y este principio bíblico se lo recalcan los padres a sus hijos, pero para que un hijo, y este ya sería un tema de familia que más adelante podríamos desarrollar, pero un padre no puede demandar de un hijo algo que no le ha enseñado. Yo con mis hijos he hablado muchísimo y cada vez que tengo la oportunidad los converso con ellos, pero siempre me aseguro que cuando les tengo que pedir cuentas de algo, me aseguro que yo les haya enseñado el buen proceder al respecto. O sea, yo no puedo demandar de mis hijos algo que no les he enseñado. Entonces esto es ahí con ustedes como padres que se darán cuenta que la Biblia es demasiado integral en todos estos temas. Como hijos de Dios, también somos padres. Somos hijos de Dios, pero también somos padres, padres de hijos, padres de hijas, y esto nos trae a nosotros una gran responsabilidad. El padre para enseñar y el hijo por permanecer en lo aprendido. Entonces aquí Juan nos da una reseña para pasar a lo que queremos enfatizar el día de hoy. Un padre le enseña correctamente a su hijo lo que aprendió. El hijo toma ese conocimiento, lo pone en práctica, lo hace permanecer, porque un día este hijo también será padre. Y cuando sea padre le tocará enseñar exactamente lo mismo que me enseñó mi papá a mí, enseñárselo yo a mis hijos. Es decir, cuando el conocimiento llegue al nieto, es un conocimiento que llegó al nieto, pero que ya pasó por una primera generación. Porque este papá le enseñó al hijo y ahora el hijo enseñó correctamente al padre. ¿Cómo lo podemos decir? Se da todo un montón de acontecimientos al respecto, porque muchos hijos no recibieron el conocimiento de Dios de sus padres, sino que lo aprendieron porque fueron ellos los que llegaron primero a los pies del Señor. O también tenemos el otro ejemplo. El padre nunca le enseñó al hijo, el hijo nunca aprendió, pero resulta que el nieto nació, se convirtió a Cristo y a través de él vino toda la generación. Entonces Dios trabaja así. Acordemos que hay una promesa en la Biblia que nació allá en Hechos, capítulo 10, si no me equivoco, sí, al carcelero precisamente. Y recuerda, el carcelero sentía que tenía la responsabilidad de cuidar de Pablo, sí, correcto, y terminó Pablo siendo partícipe de un milagro extraordinario, como lo fue que se abrieran las puertas de la cárcel, se cayeron, o aquel gran terremoto, lo que ustedes conocen, mientras que Pablo y Silas estaban ya cantando al final, Hebreos 10:36, y termina el verso diciendo así. Por ejemplo, la preocupación del hombre era, y ahora que esos tembló, se fueron, y Pablo le dijo, no señor, aquí estamos. El hombre pregunta, ¿y qué hago yo para ser salvo? Y Pablo le dice, sí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Entonces ahí está hablando de una promesa general que nos da la posibilidad de que el primero que llegue al conocimiento del evangelio en casa es el que tiene la responsabilidad entonces de distribuir, de compartir, de invertir tiempo, de portarse a la altura, de tener una conducta correcta, de manera que cuando sus padres lo vean, digan, mira, se convirtió, y se convirtió de verdad, porque todos los de aquí somos borrachos, él no. Él ha decidido creer en Cristo y ahí está. O van a decir, ese se convirtió y dejó lo que antes hacía. Ya dejó de tomar, ya dejó de alcoholizarse, ya dejó de robar, ya dejó de consumir, lo que sea. Entonces, en el momento que él recibió el mensaje de la palabra, se convierte y automáticamente tiene la responsabilidad de transmitir este mensaje de la palabra de Dios. Y ahí va la cadena, ¿me comprende? Entonces, teniendo claro que tenemos todo un sistema familiar donde el evangelio va a entrar por cualquiera que sea el primero que abrió las puertas de su corazón a Jesús, entonces ahí pasamos a ser entonces más conscientes de la obra que tenemos que realizar, más conscientes de nuestro trabajo, más conscientes de nuestra labor, que no es suficiente convertirnos nosotros y todo perfecto para nosotros. No, hay muchísimo más, hay mucho camino por recorrer y hay muchas cosas más que hacer. Yo repito, Juan le dice, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que desde el principio, y os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora viene la reseña que Juan quiere dirigirle a esos que se convirtieron, a esos a los que llegó el mensaje del evangelio, sea papá, sea mamá, sea el hijo, sea el nieto, cualquiera de estas generaciones, a esos que ya tuvieron un encuentro personal con Jesús, a esos que han experimentado la promesa de Hechos 10:36 de que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa. O sea, la posibilidad está, no significa que van a ser salvos sí o sí, porque también cada uno como individuo tenemos la responsabilidad de tener un encuentro con Dios, pero la promesa está ahí latente. A estos nos dice lo siguiente, y aquí es donde vamos a enfatizar en este capítulo 5 de nuestra serie Hijos de Dios. ¿Qué énfasis? ¿En qué tenemos entonces nosotros más responsabilidad como hijos de Dios? En la siguiente, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un hijo de Dios ama las cosas del Padre y hace la voluntad de su Padre de una forma irrefutable. Y algunos dirán, opa, y sí, porque este resulta ser el talón de Aquiles de más de alguno. No es suficiente los años que tenemos que estar en Cristo para decir que somos hijos de Dios completos, a menos que amemos lo que el Padre ama. No todos los que están en la iglesia, mis amados hermanos, con todo el respeto que ustedes se merecen, no todos los que están en la iglesia, o no, sí, lo puedo decir así, no todos los que estamos en la iglesia estamos conectados en el mismo canal, aunque estemos en la iglesia. Porque mientras que tenemos en la iglesia uno levantando la mano con el corazón definitivamente conectado en Dios, otros están en la iglesia acalmando su conciencia. Diezmando, ofrendando, haciendo, trabajando, pastor, yo le ayudo, mire qué tal, acalmando la conciencia. Y van con sus familias y están ahí indefectibles y van acalmando la conciencia, porque hay algo en lo que no están caminando bien. El evangelio no es de gente perfecta, porque si pretendiéramos que el evangelio esté constituido por gente perfecta, ¿para qué hubiera venido Jesús? Él mismo dijo, señores, el sano no tiene necesidad de médico, yo vine a buscar. Y recordemos la palabra, yo vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. ¿De acuerdo? Vino a buscar a las ovejas perdidas de Israel, sí. O sea, al pueblo de Israel, sí. Pero resulta que no lo quisieron. Y una vez más regresamos a Juan, capítulo 1, verso 12. ¿Verdad qué tan trascendental
Y qué tan profundo caló Juan con eso que dijo, que es inevitable tener que citarlo cada vez que se pueda. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, más a todos, como se los dijimos en los capítulos 3 y 4 y lo enfatizamos, más a todos, un evangelio inclusivo donde entramos todos, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al momento en que somos hijos de Dios, entonces tenemos que revelar nuestra identidad, buscar una relación más personal con Dios, ir más a la palabra, amarle, que se nos note. Y ahora nos está diciendo, si ustedes son hijos de Dios, entonces nos invita, si de verdad lo son, amen lo que el Padre ama y obedezcan. ¿Qué mejor recompensa para un padre que su hijo obedezca lo que él le pide? Porque como le digo, no todos en la iglesia estamos conectados en el mismo canal. No todos. Unos queremos que la iglesia crezca. Otros quieren que la iglesia esté mejor y haga menos calor. Unos queremos que la iglesia avance. Otros quieren que la iglesia llegue al punto en el que no tengamos que invertir tanto. Unos quieren que la iglesia sea y vayan en la dirección de tal, y otros están esperando que la iglesia se acomode de manera que ellos salgan beneficiados. No todos estamos conectados en el mismo canal. Unos estamos conectados con el evangelismo, otros están conectados con el arte. Unos estamos conectados con eso y eso está bien. Pero cuando me refiero a que las iglesias muchas veces, no todos los que somos parte de la iglesia estamos conectados en el mismo canal, es que no todos sentimos lo mismo en cuanto a nuestra pasión por Dios. Y en algún momento la palabra nos aconseja, haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y qué fue? Bueno, Él nos catimó ser igual a Dios, ser hijo de Dios. Él vino y buscó a los que se habían perdido, en los cuales estamos nosotros. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, tengo que amar lo que Dios ama. ¿Qué ama Dios? Primero y por sobre todas las cosas, la santidad. Y Él reclama, sed santos porque yo soy santo. Él no nos está pidiendo algo que Él no es. Él nos está pidiendo algo que le identifica y le constituye a Él en su deidad. Entonces un hijo de Dios tiene que destacar porque ama la santidad. Y la santidad no es relativo. La santidad no es relativa a la posibilidad nula del error. Porque aquí mismo en el capítulo 2, en el verso 1, lo vimos, Él dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. También nos dice, por ejemplo, 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Que si pecamos, Él nos perdona. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, nos dice, por ejemplo, Isaías. Entonces tenemos infinidad, pero montones de párrafos y versos en la Biblia que nos hablan de que Dios está dispuesto a perdonarnos porque nosotros estamos expuestos al error. El diseño original de Dios se perdió cuando entra el pecado, pero también llega el punto en que ese error se ve abolido, se ve borrado, se ve suplantado por esa reinserción del diseño original de Dios a través de Jesús. Entonces ahora tenemos, como dice la Biblia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras necesidades. Tenemos a Jesús. Y como se los he enseñado y se los vuelvo a repetir, el ministerio principal de Jesús no solo fue venir como Dios, no solo fue ir a la cruz como Salvador, sino estar como un intercesor por nosotros ante el Padre. De manera que el ministerio de Jesús no ha acabado. Él está ante el Padre, clamando por nosotros. Y cada vez que usted se equivoca, ahí está el clamor de Jesús. Con gemidos indecibles por usted. Padre, yo lo perdoné. Padre, yo fui a la cruz por él. Recuerda que es lavado. Y ahí viene la sangre de Cristo trabajando aún así. Y nosotros con la posibilidad siempre de mantenernos caminando en rectitud y en obediencia. Pero no significa que esto usted lo va a agarrar entonces para tirarse la cana al aire. Entonces, como Dios es mucho perdón, entonces yo voy, como se los he predicado muchas veces. Peco, oro, empato. Y listo. Y va de nuevo. Y no funciona así. Porque entonces ya estamos cayendo en una reincidencia y en un círculo de error al cual mucho cristiano se ha visto involucrado y no todos salen de ahí. Y para nadie es un secreto que estamos en un tiempo en el que no nos conviene y no
es lo adecuado y estamos jugándonos el chance si andamos entonces a medias aguas con el Evangelio. Porque usted y yo comprenderemos en base a todo lo que estamos viendo que no es un tiempo bueno. De hecho, la Biblia dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si eran malos cuando esto se escribió 2000 años atrás, aproximadamente, ¿cómo van a estar ahora? Entonces, no es un tiempo, hermano, para andar amando lo que Dios no ama. Es un tiempo para amar exactamente lo que Dios ama. De las primeras cosas que Dios ama, la santidad. Sed santos, porque yo soy santo. Entonces dice, no améis al mundo. Y usted me puede decir, hermano, pero es que a mí no me gusta ni el baile, ni ando en cuestiones raras de adulterio, ni fornicaciones, ni alcoholismo, ni nada de esto. No. Pero vives afanado. Estás amando al mundo. Pero vives preocupado, ya ni respiras, ya no duermes tranquilo, ya no tienes paz pensando cómo hacer dinero, y dinero, y dinero, y dinero, y dinero, y dinero, para tener más, y para vivir mejor. Hermano, entendamos que si somos hijos de Dios, contrario a la doctrina y al evangelio de la prosperidad, si somos hijos de Dios, vamos a tener que pasar por estrecheces en muchas áreas de la vida. Porque cuando Dios nos incomoda por esas áreas, nos va a enseñar que dependemos de Él, que por muchos ceros y muchos dígitos que hayan en su cuenta, por muchos títulos que hayan en nuestras paredes, vamos a depender 100% de Dios. Y cuando caemos en el afán de que mi título, mi empresa, mi negocio, lo propio, entonces llega el punto en que pierdes total contacto con Dios. ¿Será de Dios que tú estés bien? Es de Dios que todos estemos bien. Es de Dios que seamos prósperos, es de Dios que seamos prósperos. Pero la prosperidad que usted percibe es relativa a la economía, mientras que la prosperidad de la que la Biblia me habla es una prosperidad integral. De hecho, recordemos el apóstol diciendo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y como lo mencionamos, recuerda aquel mensaje, mi Dios pues suplirá. Les dije, amados, la prosperidad que Dios nos trae tiene una única razón de ser. La prosperidad correcta, la que va de mano a la voluntad de Dios, es aquella que nos acerca al Padre y hace que nuestra fe crezca y que nuestro carácter cristiano crezca y aflore y se nos haga ver. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos que amar lo que Dios ama. Y de las cosas que Dios ama, número uno es la santidad. Si pudiéramos enumerarlas, hay varias, pero hablemos ahora de la santidad. Hablemos también que son de las cosas que Dios ama. Dios no está de acuerdo con el afán. Él pide, si alguno está, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. No se afanen. No os afanéis por el día mañana, qué habréis de vestir, qué habréis de comer. Mire, ve, y ya nos pone ejemplos. Mire, ¿saben? No trabajan, no hilan, véalas. Siempre comen. Miren las flores, ni Salomón se vistió como una de ellas. Y nada más esperan que llegue el rocío de la mañana y listo. Yo no le estoy diciendo no estudie. Yo no le estoy diciendo quédese en la casa sin trabajar, porque entonces también estamos cayendo en el error. Hay gente que dice, el trabajo es una maldición. No, mi hermano, yo le tengo que corregir eso. Antes de todo, dice la Biblia que Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrara y lo cuidara. Eso es trabajar. Y eso sucedió antes del pecado. Entonces no podemos decir que el trabajo, al contrario, el trabajo añade honra al hombre, a la mujer. El trabajo nos dignifica, porque es bueno trabajar. Lo que no es bueno es solamente dedicarse a eso y caer en el afán. Entonces ya hablamos de que si somos hijos de Dios, ¿verdad? Hoy en nuestro capítulo 5, entonces tenemos que amar lo que Dios ama. Y dentro de esta cápsula, dentro de esta reseña decimos que de las cosas que Dios ama, número 1 es la santidad y número 2 es el no afanarse. Porque este tiempo se presta para el afán. Este tiempo se presta para la preocupación. Este tiempo se presta para preocuparse por demás de nuestro sustento, de nuestro alimento, de nuestra luz, de nuestra agua, de nuestro alquiler.
Pero, amado, yo estoy seguro que si usted está en el camino correcto, Dios proveerá para que usted salga adelante con todas las cosas que usted necesita hacerle frente, sean situaciones económicas, sea todo lo que sea que usted tenga que afrontar. Por supuesto, si usted en este momento está en su casa preocupado porque tiene que pagar luz, porque tiene que pagar agua, porque está afanado, porque se siente presionado, hermano, no se vaya a enjaranar. ¿Qué hace usted pensando en ir a cambiar una pantalla por otra, estando las cosas como están? ¿Qué hace usted pensando en cambiar un carro 2019 por uno 2020? ¿Qué hace usted pensando en cambiar sus tenis, que están muy bien, por comprarse otras solo porque están mejor? A lo que me refiero con esto es que el afán nos aparta totalmente, y uno de los principales objetivos del afán como tal y de ese afán que nace de la carne es alejarnos de la convicción de la provisión de Dios. Cuando usted se le olvida que Dios es el que nos provee, usted con trabajo y sin trabajo va a salir adelante, mi hermano. Y para muchos el decir esto es extraño, es raro, porque uno dice, bueno, pero ¿cómo se le ocurre decir esto? Ya, el que no trabaja no va a tener para pagar. Pero nosotros como hijos de Dios hemos visto cómo Dios se mueve de diferentes ángulos. Eso sí, Dios respalda a aquel que está en el camino correcto. No aquel que anda disparando la plata en confites. No aquel que anda gastando la plata en el salón de belleza solo porque le apareció una cana, pagó 50,000 por teñirse todo el pelo. No. Hablamos de coherencia, hablamos de responsabilidad, hablamos de un cristianismo objetivo. Por eso le digo, el evangelio de la prosperidad que se vende en los medios de comunicación es totalmente contrario al que yo tengo en la Biblia. Si soy un hijo de Dios, entonces tengo que amar lo que Dios ama. Y de las cosas que Dios ama, punta de lanza, la santidad. Importantísimo el no afanarse, porque me aleja de la convicción de que tengo un padre y que como mi papá que es, va a cuidarme, va a protegerme y va a guardarme a mí y a los míos de todo esto que todos los días nos viene encima a través del bombardeo de los medios de comunicación, de las redes sociales, que nos dicen esto va de mal en peor, 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 esto va de mal en peor. No vaya a darse cuenta, no vaya a las últimas noticias para ver qué va a pasar con su vida. Solo hay un lugar al que usted tiene que ir para darse cuenta qué es lo que piensa Dios de nosotros y cómo es entonces que va a ser nuestro fin, nuestro desenlace. Y eso está aquí en la palabra del Señor. A mí los medios de comunicación no tienen que inyectarme miedo para entonces echar a perder todo lo que Dios está haciendo. Porque estoy seguro que si usted trabaja, que si usted es ordenado en su vida, que si usted sabe ser un buen administrador, que si usted sabe enseñar ese conocimiento básico de Dios a sus hijos, a sus nietos, y que si usted es aquel primero que abrió el corazón a la entrada del evangelio a su casa, a su familia, si usted es una persona que camina en santidad, que hace el esfuerzo, si usted es una persona que se levanta temprano para ir a trabajar, si usted es alguien que no anda pensando, ay, qué aburrido es el trabajo, y otra vez, qué aburrido, le cuento, hermano, y usted lo sabrá, hay miles de desempleados, no solo en Costa Rica, sino a nivel del mundo. Entonces no es un tiempo para que un hijo de Dios tenga miedo, es un tiempo para que un hijo de Dios aprenda a vivir correctamente, se ordene, se ajuste a lo que la Biblia dice y camine entonces como un hijo de Dios que sabe caminar en santidad y amar lo que su Dios también ama. Que el Señor les bendiga.